la repetición. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Marco me encargó que presentara al expositor de hoy y para mí es un gusto enorme presentar a Alberto Saldaña. Alberto hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM, también hizo su maestría en la UNAM y luego su doctorado fue en la Universidad de Frankfurt, en Alemania. Después de eso hizo 3 estancias postdoctorales, una en la Universidad Libre de Bruselas, la otra en el Instituto Técnico Superior de Lisboa y otra más en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Entonces, el área de especialidad de Alberto son las ecuaciones diferenciales parciales no lineales y se ha enfocado recientemente sobre todo en problemas no locales que involucran al laplaciano fraccionario o al laplaciano logarítmico. Y bueno, aparte de ser un excelente matemático, es una persona lindísima y pues para mí es un gusto muy grande que él forme parte de nuestro instituto. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí, ser el primer coloquio en persona desde la pandemia, vernos, interactuar entre nosotros. Es muy bonito y es muy diferente hacerlo en línea, aunque claro, también las herramientas para hacerlo en línea y llegar a más gente son muy padres. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de simetrías en soluciones de ecuaciones elípticas y de reacción de fusión. Y voy a empezar de la misma manera con la que empiezo mis cursos de parciales 1, hablando acerca de lo maravillosas que son las ecuaciones diferenciales parciales y todo lo que hacen. A ver, ¿por qué son interesantes las ecuaciones diferenciales parciales? Pues son un objeto matemático súper exitoso para modelar fenómenos del mundo real porque capturan la esencia del cambio. En la noción de derivada viene la idea de cambio. ¿Qué puede cambiar? Pues puede cambiar un montón de cosas. Puede haber cambio físico, puede haber cambio químico, cambio biológico, cambio social. Realmente hay muchísimas cosas que cambian. Y entonces hay modelos, por ejemplo, para dinámicas de población, para modelar bacterias, para modelar lobos. También hay modelos para la difusión del calor, cómo se llega a un equilibrio térmico. Hay modelos para burbujas de jabón. Hay modelos para movimiento celular, modelos también incluso para modelar conglomerados de crimen, cómo se van esparciendo la propensión a cometer ciertos crímenes en algunos vecindarios, y un montón de otros, ¿no? Para agujeros negros, campos electromagnéticos, partículas elementales, sanación de heridas, formación de galaxias. Las ecuaciones diferenciales parciales describen muchísimas cosas. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, de Samuel Carney, que dice: el propósito de los modelos matemáticos no es ajustarse a los datos, sino afinar las preguntas. Está muy bien que una ecuación describa de una forma muy precisa una serie de datos tomados, pero eso no es todo el potencial de un modelo de ecuaciones diferenciales parciales. Cuando uno ya tiene un modelo y uno está más o menos convencido de que eso sí describe muy bien el fenómeno que nos interesa, se convierte en un como laboratorio matemático. Y entonces entender bien el modelo, entender bien a las ecuaciones, entender bien a las soluciones, nos puede ayudar a entender mejor el fenómeno que nos interesa. Entonces, dentro de este laboratorio matemático que van a ser las ecuaciones diferenciales parciales, el día de hoy me gustaría que nos centremos en la noción de simetría. ¿Por qué hay simetría en la naturaleza? Hay simetría en los panales de abejas, en las cebras, en los copos de hielo, pero también en cosas así gigantescas como planetas, piñitas de Navidad. ¿De dónde viene la simetría? ¿Será que podemos estudiar a las ecuaciones y tratar de entender un poco más la justificación de por qué la simetría nos rodea por todos lados? Bueno, pues resulta que sí. Uno puede entender, al menos en cierta forma, la simetría en el universo a partir de las simetrías de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Pero pues resulta que la simetría no siempre está presente. La simetría ocurre bajo ciertas condiciones y vamos a ver qué condiciones son. Bueno, lo primero que quiero decir es que los métodos de los que voy a hablar el día de hoy son muy generales y cubren ecuaciones que se podrían expresar así, con
o llamaríamos totalmente no lineales. Aquí tenemos una función f que depende de la variable x, que es una variable en un dominio omega, subconjunto de Rn. F también puede depender de u, puede depender del gradiente de u y de todas las segundas derivadas de u. Claro que f no puede ser totalmente arbitrario. Después se le podrían poner ciertas condiciones que llamaríamos de elipticidad. Bueno, este tipo de ecuaciones las llamaríamos elípticas. Y cuando le agrego una derivada respecto al tiempo, le voy a llamar parabólica. Cuando ya estamos hablando de ecuaciones parabólicas, típicamente estamos hablando de un proceso que evoluciona en el tiempo. Y esta idea de algo que cambia en el tiempo va a quedar un poco más clara en un momento cuando hablemos de modelos en particular. Bueno, pero no nos vamos a enfocar en esta total generalidad de ecuaciones totalmente no lineales. La vamos a aterrizar en problemas modelo, como este de aquí, donde en lugar de depender de todas las segundas derivadas, nada más estamos utilizando el laplaciano. El laplaciano es la suma de las segundas derivadas de u, y igual a 1 hasta n. N es la dimensión de mi dominio. Ese es el laplaciano. Y si pusieron atención en los primeros modelos que les mostré, todos ellos involucran a Laplace. La idea del laplaciano encarna esta noción de difusión y los fenómenos difusivos están por todos lados. El laplaciano es un operador muy importante. Y entonces vamos a tratar de caracterizar las simetrías de ecuaciones que involucran al laplaciano de esta manera o de esta otra. Su versión elíptica y su versión parabólica. Va a resultar que la simetría depende de varios factores. Unos de ellos son las condiciones de frontera, es decir, si yo estoy viendo mi ecuación en un dominio, ¿qué cumple la solución en la frontera de mi dominio? Si se anula, si cumple algún valor en particular, bueno, pues la simetría depende de estas condiciones y en un momento vamos a ver condiciones típicas dentro de algunos modelos en ecuaciones diferenciales parciales. Pero también la geometría del dominio y la topología del dominio. Si mi dominio tiene close. Déjenme volver a compartir. Si mi dominio tiene algún agujerito por aquí, si es una bola o si es un anillo, este tipo de cosas van a papel al momento de querer caracterizar la simetría de una solución en particular y por supuesto también la no linealidad. El tipo de lado derecho que estoy considerando va a jugar un papel al momento de querer saber si hay o no. Ok, empecemos con la simetría más simple de todas, pero pues también la más poderosa, la simetría radial. ¿Será cierto que si yo considero una ecuación donde todo es básicamente radialmente simétrico, ¿no? B es una bola de radio. El laplaciano es un operador que es invariante bajo rotaciones, ¿no? Entonces, si yo compongo mi solución con una rotación, el laplaciano no cambia, vuelve a ser un laplaciano. Entonces, esto es invariante bajo rotaciones, mi f no depende de nada que cambie cuando yo hago una rotación, la bola es simétrica, y mi condición de frontera estoy diciendo u igual a 0 en la frontera, también es simétrica. ¿Será que siempre la solución u es simétrica en estos casos? ¿Se tiene que se hereda la simetría simétrica o no? Pues resulta que no. Aun cuando todo es simétrico, no necesariamente las soluciones son radialmente simétricas. Y el ejemplo más fácil es los valores propios del laplaciano, ¿no? Cuando yo tomo del lado derecho algo que ni siquiera es no lineal, sino lineal, un lambda i, donde lambda i es un número positivo. Son números positivos en particular, no cualesquiera números, pero bueno, para ciertos números positivos, voy a tener este tipo de soluciones. Este para lambda 1, este para lambda 2, este para lambda 3, lambda 4. Todas estas son las funciones propias del laplaciano. Y como ven, cada vez se van volviendo más y más complejas. De hecho, si yo me tomo el conjunto de todas las funciones propias del laplaciano, obtengo una base de L2. O sea, hay suficiente variedad dentro de este conjunto para representar cualquier función cuadrado integrable. Bueno, entonces, todas ellas satisfacen esta ecuación de aquí. No hay simetría siempre.
Pero a ver, como estamos interesados en simetría radial primero, si nos concentramos en esta primera, lo que la distingue de todas las demás es que es la única que es positiva. Todas las demás cambian de signo. Bueno, pues, ¿qué tal si formulamos ahora nuestra pregunta? ¿Será cierto que todas las soluciones positivas siempre son radialmente simétricas cuando todo mi problema es invariante bajo rotaciones? Y ahí resulta que sí. Ya hay un resultado muy importante dentro de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales, el resultado de Guidagnin y Nirenberg, que demostraron en 1979, donde básicamente dicen que si mi no linealidad es C1, entonces cualquier solución clásica de mi ecuación que sea positiva va a ser radialmente simétrica. Eso es lo que nos dice Guidagnin y Nirenberg. Y déjenme platicarles un poquito acerca de cómo lo demostraron. Lo demostraron con un argumento que se llama el método del plano móvil. Entonces, en el método del plano móvil uno quiere caracterizar a la simetría de la solución a partir de ciertos problemas auxiliares lineales. Entonces, ¿cómo funciona este método del plano móvil? Yo tengo mi dominio que es una bola. Esta, pensemos que es una bola. Yo la voy a intersectar con un plano. Y en este cachito, yo voy a construir un problema lineal auxiliar. ¿Cómo lo voy a construir? Pues me voy a fijar en un punto X en este cachito y lo voy a comparar con su reflejado a través de este hiperplano. Bueno, en este caso estamos en dos dimensiones, pues simplemente es una línea. Ok, entonces obtengo más o menos lo que vemos aquí. Tengo una solución. En este caso pensemos que estoy tratando de caracterizar algo que a priori ya sabía que era radialmente simétrico. Lo intersecto con un plano y trato de evaluar o comparar U en X y U en su reflejado. El reflejado está dada por esta fórmula de aquí. No es nada más que esto. Este sería mi X y este sería mi X lambda. Bueno, entonces, fíjense que si estamos en una función que ya es radialmente simétrica, de hecho, monótonamente decreciente en su variable radial, pues un punto aquí y un punto del otro lado del plano, el punto del otro lado del plano siempre es más grande, ¿no? Por la monotonía. Entonces, cuando yo considero esta solución aquí un lambda, me da algo positivo. Ok. Además de ser positivo, satisface una ecuación lineal. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la ecuación que satisface? Bueno, pues el laplaciano es un operador lineal, entonces, si yo le aplico el laplaciano a la U lambda, definida así, lo que obtengo es mi U lambda y un coeficiente C de X. C de X está dado explícitamente por esta igualdad de acá, y hasta parece que hice trampa, porque tengo aquí mi U lambda, y lo único que hice fue dividir por U lambda, ¿no? Y arriba puse lo que tenía que quedar, que son mi F evaluada en U, X lambda menos F de U de X. Eso es exactamente lo que habría que tener cuando yo evalúo mi laplaciano en U lambda. Pero aquí es donde aparece esta hipótesis de que F es C1. Si F es C1 en particular es Lipschitz, y entonces este coeficiente C de X es acotado. Tener una solución de un problema lineal con un coeficiente acotado es maravilloso porque uno recupera un montón de propiedades de problemas lineales, como principios del máximo. Y eso es lo que va a jugar un papel importante en un momento. Bueno, entonces, estos son más o menos los elementos del método del plano móvil. Ahora, ¿qué tal si yo empiezo a mover mi plano? Lo empiezo a trasladar hacia el origen. Estoy moviendo a mi plano. Bueno, pero si la solución de verdad es positiva y radialmente decreciente, siempre voy a tener soluciones positivas de mis problemas lineales auxiliares. Ok, entonces, hasta que llegue al origen, ¿verdad? Cuando llegue al origen, y mi solución de verdad es radialmente simétrica, pues lo que voy a obtener es que U lambda es idénticamente C. De verdad estoy comparando dos puntos que valen el mismo valor, porque estoy en una función radialmente simétrica. Bueno, ahora, ¿qué tal si intento hacer lo mismo, empezando con una función que no necesariamente es simétrica? Ok. Intersecto mi plano, y inicialmente, si estoy muy cerquita de la frontera, gracias a que mi solución es positiva, va a resultar que puedo iniciar con una solución no negativa de mi problema lineal auxiliar, ¿no? Aquí, el que para planos cerquitas de la frontera
yo pueda tener una solución no negativa de un problema lineal auxiliar tiene que ver con que la solución es positiva y con que tengo condiciones de frontera de Dirichlet en la frontera de mi bola. Esos son dos elementos importantes para que yo pueda empezar mi método del plano móvil cerquita de la frontera. Luego empiezo yo a mover mi plano y aquí, por ejemplo, llego a un punto donde ya había como que un mínimo local, que por cierto destruye toda la simetría radial. Pero vamos a ver que esto es algo que yo puedo descartar gracias a principios del máximo. Ok, yo ya moví mi plano, llego a este punto, ¿y qué es lo que ocurre ahora con la solución auxiliar, mi problema auxiliar con mu lambda? Pues que se ve más o menos así. Positiva en casi todos lados, pero aquí cerca de un punto en la frontera como que está pellizcado, como que tiene ahí un punto en el que se anuló porque pues estamos representando el máximo local. Y va a resultar que esto no puede ocurrir por principios del máximo. Si yo tengo una solución no negativa de un problema lineal con un coeficiente acotado, hay una propiedad muy importante de ecuaciones diferenciales parciales lineales, que es el principio del máximo, que me dice que ese tipo de soluciones son estrictamente positivas en el interior del dominio y la derivada normal es estrictamente negativa. Entonces, cuando yo me fije en la derivada normal en este punto, yo tomo aquí mi vector normal, va a resultar que no puede estar así como que pellizcado. A fuerzas tiene que tener una pendiente negativa. Esto ya descarta este tipo de comportamientos, lo cual quiere decir que ese máximo local nunca estuvo ahí y yo puedo seguir moviendo mi plano hasta que llegue al origen. Por lo tanto, el principio del máximo y esta idea de ir moviendo los planos e ir considerando los problemas lineales auxiliares, ya me caracteriza la simetría radial de este tipo de planos. Siempre se trasladan paralelo a un eje, pero ahora yo me puedo tomar el plano que yo quiera, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser el plano en esta dirección, sino ya una vez que yo lo hice con estos planos, ahora yo puedo considerar esto. Sí, exactamente. Solamente tendría monotonía en una dirección. Que eso es lo siguiente a lo que voy. Este método se generaliza. Gracias por la pregunta. Se generaliza a dominios mucho más generales, no solamente la bola. Yo puedo considerar ahora todos estos tipos de dominios, donde ahora voy a empezar a intersectar de este estilo, y lo que voy a lograr es llegar hasta el origen, y lo que puedo garantizar en este tipo de dominios es que soy simétrico respecto a este plano y monótono en esa variable, ¿no? La variable respecto a mi eje de simetría, a mi plano de simetría. Bueno, muy bien. Sin embargo, tan potente como es este método, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no puedo considerar dominios que tengan un agujero, porque entonces ya llega un momento en el que cuando yo quiera ver quién es mi problema auxiliar, pues aquí ya tengo un problema, ¿no? Ya hay un cachito de hoyo que no puedo comparar con otra cosa. Entonces, dominios con hoyos, no se les puede aplicar el principio del plano móvil, el método del plano móvil. También la positividad de la solución juega un papel importante. La positividad jugó un papel, como les decía, cuando uno quiere empezar el método. Si yo quiero un plano así cerquita de la frontera y ver que para este tipo de planos en particular sí puedo empezar a mover, ahí juega la positividad un papel muy importante, preponderante. Y también las condiciones de frontera de Dirichlet. Si ahora yo quiero poner otro tipo de condiciones, por ejemplo, condiciones de fronteras de Neumann, que significa que la derivada normal de U es igual a 0 en la frontera de mi bola, también son muy importantes para muchas aplicaciones, se ven más o menos así. Ahí ya no estamos prescribiendo ningún valor en la frontera, pero sí prescribimos el valor de la derivada. Pues entonces tampoco el método se puede aplicar en estos casos. Ok. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Será que todavía podremos recuperar algo de simetría en estos casos? Bueno, si nos volvemos a recordar vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, el caso de las ecuaciones, de las funciones de Laplaciano, las funciones propias de Laplaciano. Por ejemplo, ¿qué tal si ahora yo quisiera tratar de caracterizar esto?
Esa tiene un tipo particular de simetría, es simétrica axial. Vamos a ver si podemos encontrar alguna condición, que ya no sea la positividad, que me permita fijarme en esta simetría axial. Ok, entonces ahora vamos otra vez para acá, hacia el frente. Bueno, pues va a resultar que puedo decir un poco más que solo simetría axial. Propiedades de monotonía. Ok, en el caso de un dominio en R2, simplemente significaría que tengo un plano de simetría. Estoy en R2, nada más es simétrico respecto a este punto. Si estoy en R3, pues por ejemplo, podría ser que tengo un eje de simetría, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este circuito alrededor de mi eje, tengo el mismo valor, ¿no? Típicamente, si tienes un dominio de revolución, pues a lo largo de toda la rotación se preserva el valor de la función. Ok, y lo que sí vamos a poder demostrar es una simetría todavía un poquito más, es axial y algo más, tiene el nombre de simetría foliada de Schwarz. ¿Qué es la simetría foliada de Schwarz? Pues son funciones C2 que son axialmente simétricas y no crecientes respecto al ángulo polar que se forma a través del eje de simetría. Bueno, olvidémonos de la definición y veámoslo en la figurita. Esta es una función simétrica foliada de Schwarz, porque es simétrica respecto a la reflexión con este plano. Y si yo me fijo en lo que ocurre a lo largo de mover el ángulo a través del eje de simetría, digamos, este es mi eje de simetría, y ahora yo quiero ver qué ocurre en este caminito de aquí, que básicamente es lo que ocurre cuando me fijo en un punto y lo empiezo a mover a través de un ángulo generado a partir del eje de simetría. Bueno, pues en todo este caminito como que soy decreciente, ¿no? O no creciente. Bueno, el hecho de tener no creciente significa que todas las funciones radialmente simétricas son en particular simétricas foliadas de Schwarz. Son simétricas respecto a un eje de simetría y también cuando yo me fijo en cualquier caminito respecto a cualquier eje, por ejemplo aquí el máximo, pues soy no creciente. Bueno, esa es la simetría foliada de Schwarz y es la que vamos a poder demostrar bajo ciertas condiciones. ¿Qué condición va a ser esta? Bueno, vamos a meter un poco de notación para dar la condición. Si yo, por ejemplo, me fijo en una bola y me fijo en un vector E unitario. Este es mi vector E unitario. B de E, voy a denotar la bola que está en esta dirección del vector E. Digamos, el subconjunto de mi bola, tal que cuando yo hago el producto escalar con este vector E, me sale algo positivo. Es la media bola en dirección E. Y sigma E es el reflejado de un punto X. Sigma E de X es el reflejado del punto X respecto al hiperplano perpendicular a E. Es casi lo mismo que antes, pero ahora mis planos viven en el origen. Ya no los estoy moviendo desde la frontera. Desde un inicio están en el origen. Y lo que va a pasar es que los voy a rotar en lugar de mover. Y vamos a ver por qué esto nos ayudaría a caracterizar la simetría foliada de Schwarz. Bueno, entonces, es básicamente la misma idea. Tomamos un punto y reflejamos. Y el hiperplano respecto al cual vamos a hacer reflexiones está dado por un vector E que es unitario. Bueno, pues resulta que hay esta caracterización de la simetría foliada de Schwarz, dada por Brock en 2003, que nos dice lo siguiente. Si existe una función que para cualquier vector en la esfera, que es este de acá, es la función donde yo evalúo U de X con respecto a U evaluada en el punto reflejado. O sea, U super E es mi U de X menos U evaluado en sigma E de X. Bueno, entonces, si para cualquier E en la esfera mi U super E es positivo o negativo, y esto ocurre para cualquier E en la esfera, pues entonces necesariamente estoy presenciando una función que es simétrica foliada de Schwarz. A fuerzas tiene que haber un eje de simetría y a fuerzas van a haber monotonía respecto al ángulo
Y aquí podemos verlo. Aquí puse una función simétrica Fourier de Schwartz. Si me tomo este plano, pues fíjense, estoy considerando toda esta parte positiva. Esto es U de X menos U de sigma E de X. Y con este menos, pues como que le estoy todavía sumando toda esta parte de acá, ¿no? El menos lo hace positivo y entonces me queda algo súper grandote. Si yo empiezo a rotar mi plano, pues voy a seguir manteniendo cosas que son o positivas o negativas, a menos de que le pegue al eje de simetría. Y en ese caso tengo algo que es idénticamente cero. Ok, este es el criterio que vamos a usar ahora para caracterizar a la simetría foliada de Schwartz. Y lo vamos a hacer de una manera muy similar a como movimos el plano. Ahora, tenemos que empezar desde algún punto. Entonces, este es como el punto clave. Hay que asumirlo. Y luego vamos a ver cómo le hacemos para garantizar esta hipótesis. Pero empecemos suponiendo que existe al menos un vector en la esfera, tal que esta función de diferencia, U super E, es estrictamente positiva en la media bola. Si de alguna manera me las arreglé para conseguir esto, entonces mi solución es simétrica foliada de Schwartz. Con que pueda garantizar uno, puedo garantizar que se cumple lo mismo para todas las U es. Esto me va a implicar que U es o no negativa o negativa para todo E en mi esfera y por lo tanto va a ser simétrica foliada de Schwartz. Y la idea es un poco la misma. Voy a mover un poquito mi plano y voy a ver que no puede ocurrir que tenga ceros interiores o ceros en la frontera por principios del máximo. Y entonces, así es como garantizo mi resultado de simetría. Ok, entonces, a este tipo de método le llamamos el método de plano rotante, porque como que rota en lugar de estarse moviendo de forma paralela. Bueno, entonces, déjenme, ok. ¿Perdón? Pues Michel Willem no, según yo, no trabajaba con el método de plano rotante, trabajaba con polarización. Y estaba muy cercano a esta idea. Según yo, donde yo sé, donde yo he entendido, fue Filomena. Creo que Filomena fue Filomena Pachela, creo que fue la primera en hablar del método de plano rotante. Pero bueno, habían antecedentes como Michel Willem, ¿no? Bueno, ¿cuándo se cumple esta hipótesis de que existe al menos un vector en la esfera tal que U es estrictamente positivo en una media esfera? Pues, por ejemplo, se cumple para la solución de energía mínima bajo la hipótesis de que no sea radial. Y por alguna razón, mi problema no tiene una solución cuya energía mínima es cuya solución de energía mínima es radial. Entonces, a fuerzas se puede demostrar que cumple esta hipótesis. Pero no necesariamente tenemos que irnos todo el camino hasta la energía mínima. También podemos pedir que tenga índice de Morse menor o igual a N. ¿Qué son estas nociones de energía mínima o de índice de Morse? Simplemente quiere decir que nos estamos fijando en una solución particular con buenas propiedades de estabilidad. Dejémoslo ahí. Si me fijo en un tipo particular de solución, puedo caracterizar este tipo de hipótesis. Quizá más interesante es si ahora nos fijamos en problemas de reacción-difusión. Resulta que todos estos métodos se extienden a procesos evolutivos. Bueno, ¿qué tipo de fenómenos describen las ecuaciones de reacción-difusión? Pues como les decía, difusión del calor, poblaciones que pueden ser bacterias, o también podemos tener poblaciones de otro tipo de seres, como lobos, peces. Bueno, entonces empecemos con una ecuación antes de meternos en sistemas, pero también vamos a hablar acerca de sistemas. Bueno, consideremos una ecuación parabólica donde ahora tenemos una variable temporal. Mi variable temporal vive en cero infinito. Mis variables espaciales viven en la bola. Y empiezo considerando condiciones de frontera de Dirichlet. Ahora las condiciones de frontera de Dirichlet son sobre la bola para todo tiempo positivo. Y para poder encontrar soluciones, necesito pedir una condición inicial. Al tiempo cero, ¿cómo se veía mi distribución inicial de lobos? Ok. Este tipo de procesos, este tipo de ecuaciones, se puede resolver. Dependiendo de la no linealidad, normalmente le podemos caracterizar una solución bonita, acotada,
con buenas propiedades de regularidad. Para garantizar simetría, ahora voy a imponer algo en la condición inicial, en esta U0 de X. Y este es un dado del problema. Entonces, no es tan malo imponer condiciones en datos iniciales, porque no estoy imponiéndolo directamente sobre la solución. Estoy dándolo sobre un dato inicial. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a pedir que... vamos a ver, creo que la tengo por acá. Bueno, voy a pedir a mi condición inicial ciertas condiciones de simetría en un momento, pero déjenme platicarles qué entiendo ahora por simetría de mi solución de mi ecuación parabólica. Resulta que si mi condición inicial no es simétrica, mi solución no va a ser simétrica para ningún tiempo finito. ¿Sale? Así es como funcionan las ecuaciones parabólicas. Nunca alcanzo simetrías en tiempo finito, a menos de que empiece con algo que es simétrico. Entonces, ¿qué tipo de estudio de simetrías puedo hacer para este tipo de ecuaciones? Pues lo voy a hacer de forma sintótica. Entonces, me voy a fijar en un conjunto que le voy a llamar el conjunto omega límite, que básicamente son todas las funciones a las que mi solución de mi problema parabólico converge en una norma uniforme para alguna sucesión de K. A lo mejor sucede que toda mi solución de mi problema parabólico converge a un solo punto, y entonces mi conjunto omega límite nada más sería un punto, pero pues no necesariamente. En principio podrían haber varias sucesiones diferentes que convergen a cosas distintas. Todas estas están en mi conjunto omega límite. Típicamente este conjunto es no vacío y tiene buenas propiedades. Dejémoslo ahí. Se puede caracterizar muy bien este conjunto omega límite. Bueno, entonces ahora sí. Estas son algunas condiciones que le pediríamos a la solución y a la no linealidad, pero en lugar de leerlas, simplemente voy a decir que son soluciones bien comportadas para una no linealidad incomportada. Lo que sí quiero ver un poco más a detalle es cuáles las condiciones que le quiero pedir a mi condición inicial. Bueno, la primera condición podría ser, por ejemplo, positividad. Igual que vimos para ecuaciones elípticas, si mi condición inicial es positiva, nos gustaría ver si la solución de mi problema parabólico es asintóticamente, radialmente simétrica. O sea, si todos los elementos de mi conjunto omega límite son radialmente simétricos y decrecientes en la variable radial. ¿Será esto cierto? Pues resulta que sí. Lo probó Peter Polacek en 2007, también extendiendo el método del plano móvil a problemas parabólicos. Y también se puede extender este método del plano móvil parabólico a no linealidades mucho más generales y a otros dominios más generales. Tiene las mismas limitaciones que el caso elíptico. No se le puede considerar agujeros, no se puede considerar cosas que cambian de signo, no se le puede considerar otras condiciones de frontera. Y aquí fue donde yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, donde junto con mi asesor tratamos de extender el método del plano que rota a problemas parabólicos y pues sí lo logramos. ¿Cuál es la condición que se tiene que poner en la condición inicial para garantizar que la solución de estos problemas parabólicos van a ser asintóticamente simétricas foliadas de Schwartz? Pues le pedimos a la condición inicial que esté concentrada un poquito más de un lado que del otro y que no sea simétrica. Aquí puse dos ejemplos. Lo que estamos pidiendo es, ok, si estamos en una bolita, que exista alguna línea tal que cuando yo compare este punto con este punto, siempre mi U0 de X sea mayor o igual que U0 compuesto con su reflexión. Y que al menos haya un punto en donde no son del mismo. Bueno, pues si esto se cumple, lo que nosotros demostramos es que asintóticamente todos los elementos de mi conjunto omega límite son simétricos foliados de Schwartz, y lo que hicimos fue extender un método del plano que rota. Ok, para terminar la charla, el coloquio, quiero hablarles acerca de sistemas.
Y sistemas es un tema muy bonito porque es muy fácil imaginárselo. Aquí estamos hablando de dos ecuaciones que nos modelan la interacción entre dos especies a partir de estos coeficientes alfa y beta. Entonces, a ver, vamos rápido a todos los términos de la ecuación para entender qué está ocurriendo. Este es una derivada respecto al tiempo, me dice que el proceso es un proceso evolutivo. Este es un término difusivo, me dice que lo que yo esté observando se está moviendo. Mis lobos se mueven. Este es una tasa de crecimiento o de nacimiento, y este es un término de concentración, que me dice que mi población no puede crecer indefinidamente, se concentra. Pero este de acá es el término más interesante de todos, porque me dice cómo interactúan dos especies. Resulta que si alfa y beta son positivas, tengo dos poblaciones cooperativas, dos poblaciones que les gusta vivir juntas, que se benefician de estar juntas. Y es fácil ver por qué. Bueno, pues, si aquí tengo un alfa positivo y una U y V que en su producto fuera muy grande, pues la tasa de crecimiento de U sería muy grande. Ok, entonces estas son las poblaciones cooperativas. Caso contrario, ¿qué pasa si las dos son negativas? Pues entonces no les gusta estar juntos, ¿no? Están siempre peleando por comida, están peleando por recursos, se quieren segregar. Y otro caso interesante es, pues, cuando una es positiva y una es negativa, que le llamaríamos el caso de depredador-presa. Uno sí quiere estar cerca del otro porque se lo come, y el otro quiere alejarse del otro porque está siendo dañado por la lucha, por la interacción entre ellos. ¿Cómo entendemos la simetría de estos tres casos? Cooperativo, competitivo y depredador-presa. Bueno, pues a ver, primero hay dos posibilidades, extinción o coexistencia. Podría ser que uno de ellos se muriera y el otro sobreviviera, o que los dos se mueran. Si los dos se mueren es muy aburrido porque entonces sí es supersimétrico en el límite, ¿no? Es cero. Si uno sobrevive y el otro se muere, entonces es como si tuviéramos una sola ecuación. Si la condición inicial, que en este caso como son poblaciones típicamente es no negativa, en el caso de extinción uno se muere y el otro es asintóticamente radialmente simétrico. No, el caso interesante es la coexistencia. ¿Qué pasa si de verdad en el límite los dos sobreviven? Bueno, pues a ver, primero, no necesariamente hay simetría. Se puede construir soluciones donde asintóticamente, aunque yo empiece con condiciones iniciales no negativas, mis soluciones no son radialmente simétricas ni nada. Entonces, también hay que tener cierto cuidado con lo que uno le pide a las condiciones iniciales de las condiciones de frontera. Bueno, pues esto fue una de las cosas que hicimos en el doctorado. Si nos fijamos en el caso competitivo, donde no les gusta estar juntos, entonces en particular no podríamos esperar que fueran radialmente simétricas y decrecientes, porque pues en el origen estarían súper concentradas una sobre la otra. Pedimos que mi condición inicial cumpla las mismas condiciones que le pedíamos a la ecuación solita cuando queríamos aplicar el método del plano rotativo o rotante. Bueno, pues si hacemos esto, consideramos un problema competitivo y le pedimos ciertas condiciones de concentración a la condición inicial de cada una de las dos especies. Básicamente estamos pidiendo que mi especie 1 esté un poquito más concentrada de un lado que del otro. Y la especie 2, al revés, esté más concentrada de un lado que del otro. Si esto cumple las condiciones iniciales, entonces sí vamos a poder garantizar una simetría asintótica. Ok, me quedan 6 minutos para terminar mi charla y quiero mostrarles unas aproximaciones numéricas. Entonces, déjenme nada más apurarme a decir un problema bien. No se sabe si el sistema es cooperativo, es decir, si aquí tuviera más y más, asintóticamente se espera simetría radial. Si el sistema es competitivo, asintóticamente competitivo, se espera simetría foliada de Schwartz. Si el sistema es depredador-presa, no se sabe.
Es una pregunta abierta. Siempre me ha interesado tratar de entender un poco más de lo que ocurriría, pero los métodos se rompen con esta configuración particular de signos, incluso para dos ecuaciones, ¿no? Aquí tenemos dos especies. No se sabe qué pedirle a la condición inicial ni nada para poder caracterizar en algún sentido la dinámica sintótica de las dos especies. No hay ningún resultado de simetría para el caso de depredador-presa que yo conozca. Bueno, entonces, hoy en la mañana me di a la tarea de hacer unas aproximaciones numéricas de este tipo de fenómenos y creo que quedaron bien. Entonces, quiero compartírselas. A ver, simetría radial. Estamos con una ecuación y esta es mi condición inicial, así llena de picos, pero positiva. Entonces, esta es la ecuación que estamos viendo. Una derivada en el tiempo, menos el laplaciano, igual le llamaría yo una no linealidad logística. U menos U cuadrada. ¿Y cómo se ve la evolución parabólica de este fenómeno? Se simetriza, ¿no? Regulariza todos los picos bien rápido. Se fijan, aquí le tardó menos de una unidad de tiempo. O sea, esto de aquí significa que T empieza en 0, llega hasta 5 sobre 100 en incrementos de 1 sobre 1000. Y bien rápido ya llega a la simetría casi radial, ¿no? Como ya les dije, nunca es radial para ningún tiempo positivo, pero casi. Ya el error entre lo que llega y algo radialmente simétrico es súper chiquito. Simetría axial. ¿Qué tal que yo empiece con algo así como esto? Lleno de picos por un lado, que cambie de signo, picos por el otro lado, pero sí satisface mi condición de que en una media bola es más grande que en la otra. Si yo me tomo aquí la diferencia entre mi g de x menos g de menos y, me queda algo positivo en una media bolita. Ok, pues vamos a hacer aquí la evolución. Empiezo con esta condición inicial. Y rápido vemos que se simetriza y vemos que aparece una simetría foliada de Schwarz. Axialmente simétrica y decreciente. Ok, vamos a ver rápido los casos de sistemas. Ah, no, un anillo. A ver, ¿qué tal si yo le pongo ahora un agujero en medio? Y así lleno de picos por todos lados, pero positiva. Bueno, pues en la evolución, todo como que se empieza a simetrizar también. Y aquí sería difícil saber si esto es radial o simétrico foliado de Schwarz. El resultado teórico nos dice que esto debería ser simétrico foliado de Schwarz, pero si se acuerdan, simetría radial es un caso particular de simetría foliada de Schwarz. Entonces, es muy bonito cuando uno hace simulaciones numéricas y coincide con los resultados teóricos que uno prueba. Y finalmente, sistemas cooperativos, cuando les gusta estar juntos. Aquí tenemos dos especies, la naranja y la azul. Son dos especies de lobos que les gusta estar juntos. Vamos a ver cómo evoluciona el proceso. Pues si se fijan, son cooperativos, se concentran los dos en el mismo punto, muy rápido llegan a algo simétrico, radialmente simétrico y decreciente en la variable radial. Bueno, son los a los que les gusta estar juntos. ¿Qué tal si ahora vemos el competitivo? Ahora es la misma condición inicial, pero no les gusta estar juntos. ¿Qué va a ocurrir? Pues vemos rápido una segregación. Cada uno se fue por su lado, no quieren compartir ninguna especie de terreno y se simetrizan. Los perfiles límite que estamos viendo son simétricos foliados de Schwarz respecto a puntos antipodales. Ok. Y finalmente, ¿qué pasa en el depredador presa? Ahí es donde no hay ninguna especie de resultado teórico, pero pues queremos ver, a ver, numéricamente qué ocurre. Entonces aquí puse, como aquí la interacción es un poco más compleja, los puse un poquito así como transparentes, como para tratar de ver qué ocurre. El naranja es el depredador y el azul es la presa. Entonces, aquí pues están más o menos así, esta es la condición inicial. Están todos desperdigados sin ninguna simetría. Ok. Primero vemos que a la presa le fue muy bien. Pues como que el depredador todavía no estaba muy bien afianzado en el territorio. La presa creció muy rápido. Pero pues si la presa crece, el depredador de repente tiene mucho que comer. Y ahí estamos viendo que el depredador empieza a crecer por el medio. Y la presa se ve obligada a irse hacia la frontera.
Luego, pues el depredador crece y la presa empieza a decrecer. Entonces el depredador ya, ahora de repente ya hay mucho, pero ya no es suficiente presa para alimentar a tanto depredador. Entonces ahora el depredador empieza a bajar y luego la presa como que vuelve a subir, pero luego el depredador sube. Entonces la dinámica del depredador-presa es muy complicada. Para mi sorpresa, porque he de confesar que yo nunca había hecho estas simulaciones hasta hoy en la mañana. Para mi sorpresa, a partir de este punto, del último, parece que se estabiliza ahí. Como que si uno empieza, y yo hubiera continuado aquí con el tiempo y hubiera dejado aquí 10 más, no cambia mucho la figura que estamos viendo. Así se queda más o menos. Como que pareciera ser que esta es una configuración estable, pero no se dejen engañar, ¿no? Estos estudios de depredador-presa son bien sensibles a pequeñas perturbaciones y no sería raro que por ahí del tiempo 1000, ¡pum!, todo cambiara de repente, perdiera la estabilidad. Hasta que no tengamos un resultado analítico robusto, todo puede ocurrir. Bueno, pues con esto me gustaría terminar mi coloquio. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Bien, ¿hay alguna duda, pregunta, queja o sugerencia en la audiencia local? Sí, Gabriel. Entonces, por ahí en la literatura, alguna aplicación hacia la región o para que me paga hacer. No, nunca he visto alguna aplicación. ¿Te refieres a la parte elíptica o a la parte parabólica? A ninguna de las dos he visto yo aplicaciones, pero incluso la parte parabólica, a pesar de que los métodos son muy bonitos y los resultados son bien interesantes y aparatosos cuando uno los explica, en realidad es un área de las matemáticas que no ha llamado tanto la atención. Como todos estos resultados de simetrías asintóticas, como que no es este tipo de resultados por el que todo el mundo el tipo de resultados por el que la gente se pelee y sea un área muy competida. Hay pocos resultados de simetría y aunque todavía hay muchas preguntas abiertas muy importantes. Por ejemplo, si el dominio es no acotado, hay muy poco que se sepa. Porque del infinito pueden venir cosas que de repente perturben toda tu simetría que ya se está empezando como que a establecer. En dominios no acotados, hay muchísimas preguntas abiertas. Yo no conozco ninguna aplicación directa de estos resultados de simetría con geometría. Ahora, si nos vamos a ecuaciones elípticas, pues ahí probablemente sí, ahí probablemente puedes tener resultados de clasificación. Por ejemplo, está el problema de Yamave, donde a través de simetrías puedes resolver el problema de Yamave, que finalmente te dice algo acerca de la clasificación de ciertas variedades. Pero bueno, eso está un poco separado de la parte de simetría asintótica, pero bueno, sí. Entender las simetrías de ecuaciones parabólicas y de problemas elípticos tiene ciertas aplicaciones. Normalmente cuando uno trata de vender estos resultados de simetría asintótica parabólica, uno dice, bueno, si ya sabes que se está simplificando tu ecuación, vas a poder ganar muchas cosas en términos computacionales, por ejemplo, porque ya sabes que algunas variables realmente son como casi redundantes. Y también cuando hay una simetría, normalmente hay una estabilidad. Entonces, si tu ecuación está más o menos simétrica, probablemente puedes demostrarle buenas propiedades de estabilidad a este tipo de fenómenos. Es más o menos como normalmente se justifica. Compañías, las chicas con ganas de sistema no pueden la simetría de ecuaciones parabólicas para obtener la simetría de ecuaciones elípticas, ¿no? O sea, de cómo se ve la línea nodal y todas esas cosas. En algunas ocasiones uno puede demostrar que la ecuación parabólica convierte a una solución de la ecuación elíptica. Entonces ahí sí puedes más o menos como heredar las simetrías de uno al otro. Sí, y normalmente hay un juego fino entre las dos cosas. Casi es, digamos, la ecuación elíptica es un estado estacionario de la ecuación parabólica. Como tal, realmente juega un papel importante. Por ejemplo, la ecuación elíptica se puede de repente servir como una cota para la ecuación parabólica, una cota superior, una cota inferior. Y uno puede hacer muchos estudios a partir de ciertas soluciones de la ecuación elíptica, construir algunas soluciones no triviales de la ecuación parabólica. Sí hay ese tipo de cosas, se llevan bien.
tienen un vínculo muy cercano. ¿Una otra pregunta? Sí. No sé si se has considerado, por ejemplo, coeficientes de difusión no homogéneo y por algunas características de su sentido. Condición de frontera no homogénea. No, coeficientes de difusión. Ah, sí. Dentro de la teoría. Sí. Sí, dentro de los teoremas generales que demostramos, por ejemplo, si todos sus coeficientes son radialmente simétricos, están perfectos. Puedes hacer el método del plano rotativo porque pues, no hay ningún problema, ¿no? Que sean coeficientes acotados, bien comportados. Típicamente los resultados de simetría se extienden cuando estás tirándole a simetría polaridad de Schwartz. Si lo que quieres es simetría radial y monótonamente decreciente, ahí sí le tienes que pedir un poco más a la dependencia radial de tus coeficientes. Eso ya se vuelve un poco más delicado. Pero cuando lo que te interesa es rotar planos y ver qué tipo de simetrías puedes caracterizar, sí pueden depender de X, pero de forma radial. Si no es radialmente simétrica, entonces ahí sí ya es más complicado este tipo de simetrías, ¿no? Y eso aplicado pues, a los sistemas de parámetros. Pero los sistemas de representación. Yo no lo he visto, pero siempre me ha interesado meterme un poco más a fondo en esto de los sistemas de Turing y de cómo se pierde o cómo se crean inestabilidades a partir de la difusión, pero yo nunca lo he visto así como desde el punto de vista de la simetría. Yo creo que sería interesante. Es un sistema de Turing. Típicamente tienes un operador de reacción-difusión con ciertos coeficientes en tu difusión y tienes una no linealidad. Si no tuvieras difusión, resulta que tus soluciones son estables y se comportan bien. Uno pensaría, pues si le pongo el laplaciano, las cosas se mejoran, ¿no? Se te suaviza cualquier cosa que tú tengas ningún problema. Típicamente la difusión se ve como algo que estabiliza las cosas. Porque el flujo parabólico simplifica las formas. La gran sorpresa fue que en patrones de Turing, cuando tú pones un elemento de difusión, puedes generar inestabilidad. Y de repente te empiezan a aparecer patrones ahí extraños como pues, los patrones de la cebra, por ejemplo, tienen que ver con patrones de Turing. Pero yo nunca me he metido, yo nunca he estudiado eso, entonces yo nada más sé de lo que he escuchado. Sí, porque realmente yo probo tierra, podríamos tener como algo tipo de inestabilidad de todo, que son periódicas en el tiempo, entonces como que aparece el patrón, entonces la simplicidad entonces puede realizar desde ese punto de vista, porque no vas a tener una estabilidad en un tiempo, sino que cuando como esa simetría que lo va a dar. Claro, típicamente tienes que agregar algo que te evite perder esa estabilidad que estás ganando en el proceso. Y eso lo haces con condiciones en tu condición inicial, con condiciones en tu no linealidad, que haga que las cosas que están chiquitas se queden chiquitas y no de repente te crezcan pequeñas perturbaciones. O, sí, básicamente estos son como los dos mecanismos típicos. Bueno, también condiciones de frontera. Pero es delicado. Si en el momento en el que tú empiezas a debilitar este tipo de condiciones, es bien fácil caer en un problema donde pequeñas perturbaciones te generan grandes perturbaciones a lo largo del proceso parabólico. Y que son este tipo de patrones de Turing. Un buen ejemplo. ¿Y alguna otra pregunta? Yo tengo una, Alberto. En estas ecuaciones, en el sistema de dos especies, predador-presa, cuando tienes ecuaciones diferenciales ordinarias, lo clásico es que obtienes ciclos límites. ¿Cómo, o sea, no es eso en algún sentido lo que está pasando, de que puedes tener, digamos, un fenómeno que nunca termina de estabilizarse, sino que tienes una solución periódica y a esta hay que caracterizarla en sus simetrías? Antes del día de hoy, yo pensaba así, ¿no? Antes del día de hoy de ver estas simulaciones, yo decía, seguramente se están persiguiendo. Y en el proceso de perseguirse se están suavizando, se están regularizando, y a lo mejor a través de una transformación yo puedo decir que hay cierta simetría residual, ¿no? En este proceso de estarse persiguiendo, sí sobrevive algo. Las formas se simplifican y hay algo que se puede describir.
Pero pues hoy te digo, hice esta simulación. Pero, o sea, el creador presa también tienes casos distintos, ¿no? Puedes tener coexistencia, que es lo que tú estás observando, pero también puedes tener estos patrones periódicos. Donde uno casi se muere y luego le crece el otro y luego el otro, ¿sí? Y la idea sería como producir simetrías en el tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, corres tantito una solución, se ajusta con la otra en algún sentido, ¿no? Sí, o sea, no sé qué esperar en este caso, pero sí esperaría yo que a lo largo del tiempo las formas se simplificaran. Mientras hubiera coexistencia, las cosas se simplificarían. Pero no sé realmente qué tipo de simetría esperar. Pero también algo que me parece un tanto extraño es que a ti no te importa mucho cuál es la fuerza con la que interactúan, ¿no? O sea, si Sí. uno y uno en cada uno. No, mira, aquí de hecho sí le cociné la no linealidad. Aquí le puse 10 y aquí le puse 20. Porque antes del coloquio sí estuve viendo cuáles daban las interacciones más interesantes. La idea es que dependiendo de eso, del valor de esos dos parámetros, tienes como distintas simetrías, ¿no? Sí, y es típico que en depredador presa una se te muere, ¿no? Por ejemplo, necesitas calcular bien tus tasas para evitar que tu depredador o tu presa se te muere. Pero bueno, pues en particular aquí en Lotka Volterra, con que tengas coeficientes de nacimiento lo suficientemente grandes, evitas que se te mueran tus especies. Bueno, y entonces ya una vez que garantizaste un poco la supervivencia, ¿qué ocurre con su forma asintótica simétrica? ¿No? Porque sería una especie de clasificación, ¿no? De que tú necesitarías ponerle ahí a parámetros R1 alfa beta y con base a los valores de esos parámetros tienes distintas posibilidades. Comportamientos asintóticos, eso sería fabuloso. Pero, ¿cuáles son las herramientas analíticas que te permiten estudiar eso? ¿No? Uno puede hacer un montón de simulaciones médicas y ver ahí bien padre que se ve. Algo que te podría guiar es el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Donde la clasificación está completa. O sea, se sabe bien cuáles son los juegos de parámetros en donde tienes consistencia, cuando el depredador se muere. A lo mejor con condiciones de frontera de Neumann, sí. Si yo tengo condiciones de cero flujo, las constantes son soluciones, y entonces seguramente las ordinarias y la parcial podrían llevarse muy bien. Pero con condiciones de frontera de Dirichlet, por ejemplo, yo creo que eso se pierde, porque aquí a fuerzas, la difusión y la frontera ya rompieron todo lo que uno ve de ordinarias, ¿no? Ya no puedes utilizar a las ordinarias para acotar ni nada. Puede ser que todavía jueguen un rol, pero la línea se desdibuja, ¿no? Ya no es tan fácil comparar con la otra, cosas del estilo. Interesante, gracias. No, gracias por la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerle de nuevo a Alberto. Y pues gracias a todos por acompañarnos en presencia o en línea y esperamos verlos en el próximo coloquio, el próximo viernes. Gracias a todos.